¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Argelia afirma que rechaza categóricamente que se le dirijan ultimátums y amenazas y subraya su compromiso de reciprocidad estricta e inmediata a las restricciones de desplazamiento impuestas por Francia. La resistencia palestina Hamas entrega los cadáveres de 4 prisioneros israelíes a la Cruz Roja. La ocupación libera a 641 presos palestinos de la séptima tanda de canje y Hamas subraya que la obstrucción de la ocupación a la liberación de los presos palestinos ha fracasado. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que los primeros contactos con Washington alientan esperanzas, mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump subraya que las conversaciones con Moscú avanzan bien para el fin de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con actualidad en Argelia. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, presidió este jueves una reunión del Alto Consejo de Seguridad, según informa un comunicado de la presidencia argelina. Lo decíamos en portada, Argelia ha afirmado su rechazo a que se le traten con ultimátums y amenazas, destacando que responderá de forma similar y estricta a las restricciones impuestas a los desplazamientos entre Argelia y Francia. Un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores subraya que Argelia no ha iniciado ninguna forma de distanciamiento en medio de las tensiones que la parte francesa ha aportado a las relaciones entre ambos países. Argelia rechaza categóricamente los ultimátums y las amenazas. Del mismo modo, aplicará una reciprocidad estricta y inmediata a todas las restricciones de viaje entre Argelia y Francia, sin excluir otras medidas que puedan requerir los intereses nacionales. En la escalada de las tensiones que la parte francesa infligió a las relaciones entre Argelia y Francia, Argelia no inició ninguna ruptura y dejó que la parte francesa asumiera toda y exclusivamente la responsabilidad de la misma. La Cancillería argelina añadió en su comunicado que el incumplimiento de los compromisos fue causado por la parte francesa, subrayando su interés por su posición internacional y su adhesión al respeto de la unidad de las leyes que rigen la circulación de personas entre Argelia y Francia. Los incumplimientos de las obligaciones nacionales y internacionales son culpa de la parte francesa, como lo demuestra el uso abusivo y arbitrario de las decisiones administrativas para expulsar a los súbditos argelinos, privándoles de los recursos legales que les garantiza la propia legislación francesa. Argelia, por su parte, es consciente de su posición internacional y sigue comprometida con el respeto del conjunto del derecho que rige la movilidad entre Argelia y Francia, sin selectividad ni desviación de su objeto, tal y como Argelia y Francia han identificado conjuntamente. Y en el mismo orden de ideas, el anuncio de la prohibición de entrada al territorio francés para los titulares de documentos de viaje especiales argelinos, además de posición de Francia con respecto a la causa saharaui, sigue agitando las relaciones argelino-francesas. Algunos observadores coinciden en que el auge de la derecha en Francia y el silencio del Elíseo se deben al estado de debilidad que sufre el gobierno de Macron. Detalles con Karim Mostfawi. El gobierno francés continúa con sus desaciertos mediante declaraciones y acciones alejadas de todas las normas y protocolos diplomáticos más simples, alineándose con la agenda de la extrema derecha que pretende llevar a París hacia un mayor colapso político. En este sentido, señalar que el anuncio de la prohibición de entrada al territorio francés para los titulares de documentos de viaje especiales argelinos, sin seguir los procedimientos que exigen los protocolos diplomáticos, ha sido la gota que culminó el vaso.
Por otro lado, la posición de París respecto a muchos expedientes, especialmente aquellos que la derecha considera relacionados con Argelia, se ha vuelto hostil, incluso cuando se trata de asuntos que están en la agenda de las Naciones Unidas. Francia ha adoptado posturas alineadas con el régimen marroquí en cuestiones sensibles, en particular el conflicto del Sáhara Occidental, desafiando la legalidad internacional y provocando a Argelia, uno de los principales defensores de la causa saharaui. Las visitas de funcionarios franceses a esta última colonia en África refuerzan esta postura, lo que Argelia percibe como provocación. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Lo que está haciendo Francia con Argelia es un error histórico. Es necesario volver al origen de la crisis, que es el reconocimiento por parte de Francia de la soberanía de Marruecos sobre los territorios saharauis ocupados, en claro desacuerdo con la legalidad internacional. La cuestión del Sáhara Occidental está en la agenda de los organismos de la ONU y para Argelia esto representa una provocación inaceptable. Creo que Retailleau ignora que la colonización francesa de Argelia ha terminado. Las relaciones con Argelia no las gestiona el ministro del Interior. Los observadores coinciden en que el auge de la derecha y el silencio del Elíseo se deben al estado de debilidad que sufre este último ante la exacerbación del conflicto político, donde la extrema derecha avanza a un ritmo acelerado. Esto indica que el gobierno francés está ausente de la toma de sus decisiones y que la extrema derecha que dicta sus políticas al gobierno francés, porque el presidente francés está en una posición vulnerable, ya que de un lado está presionado por la extrema derecha que la amenaza con una moción de censura contra el ejecutivo de François Bayrou. Es esto lo que justifica su sumisión a las peticiones de la extrema derecha. Las acciones de la extrema derecha y Bruno Retailleau confirman que el movimiento político de derechas que pretende hundir los principios y procedimientos jurídicos que rigen las relaciones entre los estados se ha apoderado del poder y avanza hacia la toma del control de todo el Estado francés. Y pasamos a la actualidad en Palestina. Las brigadas Azz-Din al-Qassam, el brazo militar del movimiento Hamas, entregaron a primeras horas de este jueves los cuerpos de 4 prisioneros sionistas al Comité Internacional de la Cruz Roja en Khan Yunis, al sur del enclave palestino, ello en el marco del último canje de la primera fase de la tregua que llegará a su fin el próximo sábado. Y a cambio de esta operación, la ocupación excarceló este jueves a más de 600 presos palestinos que tenían que haber sido puestos en libertad el sábado pasado. De acuerdo con el Club de Presos Palestinos, se encuentran al menos 445 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, de los cuales 46 eran mujeres y menores de edad. 97 presos que fueron deportados al extranjero y otros más en Cisjordania ocupada. Mohamed ha adelgazado mucho, no le reconocí. Juro que no reconocí a mi hijo. Mohamed ha estado detenido por 400 días y ha pasado el segundo cumpleaños en prisión. Gracias a Dios que le han puesto en libertad después de toda esta espera. Gracias a Dios que lo vi. Deseo esta alegría para todos los presos y que sean liberados pronto. El movimiento de resistencia palestina Hamas afirmó este jueves que los intentos de la ocupación por retrasar la liberación de los presos palestinos han fracasado ante su insistencia en que la ocupación cumpla sus compromisos. En un comunicado, Hamas afirmó que la ocupación no tiene más remedio que iniciar la segunda fase de las negociaciones después de haber contrarrestado sus justificaciones, reiterando su pleno compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, subrayando también su disposición a entrar en la segunda fase del acuerdo. Impusimos la sincronización del proceso de entrega de los cuerpos de los prisioneros del enemigo con la liberación de nuestros heroicos prisioneros para evitar que la ocupación siguiera eludiendo los términos del acuerdo. Los intentos de la ocupación de retrasar la liberación de nuestros presos han fracasado ante la insistencia del movimiento en que la ocupación cumpla con sus obligaciones.
Contrarrestamos las falsas justificaciones del enemigo que no tiene más remedio que iniciar las negociaciones de la segunda fase. Reiteramos nuestro pleno compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, en todos sus términos y condiciones, y afirmamos nuestra disposición a entablar negociaciones relacionadas con la segunda fase del acuerdo. Y hablamos de los resultados de la agresión contra Gaza. El Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza anunció este jueves que el número de víctimas de la agresión sionista contra el territorio ha ascendido a 48.365 mártires y 111.780 heridos. El Ministerio señaló en un comunicado que se habían recuperado 17 cadáveres de mártires, además de 19 heridos en las últimas 48 horas, y añadió que varios mártires siguen bajo los escombros y en las carreteras donde los equipos de ambulancias y de protección civil no pueden llegar. Y en Cisjordania ocupado, un joven palestino cayó en mártir fusilado por la ocupación sionista este jueves durante el asalto al campamento de Balata al este de Naplusa, en Cisjordania. Fuentes locales palestinas afirmaron que las fuerzas de ocupación asesinaron al combatiente de la resistencia Mahmoud Sanakra, hermano del mártir Ahmed Sanakra, después de asediar una casa en el campamento de Balata al este de Naplusa. Esto se produce en medio de la escalada de la agresión de la ocupación contra pueblos, ciudades y campamentos palestinos en el norte de Cisjordania, dejando decenas de mártires. Argelia ha condenado enérgicamente las graves y continuas violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas de ocupación sionistas y ha pedido a todos los países y organismos de la ONU a que garanticen la rendición de cuentas y la justicia. En su intervención este miércoles durante un diálogo con el alto comisionado para derechos humanos sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, incluida el Quds Oriental, el embajador representante permanente de Argelia ante la ONU en Ginebra, Rashid Bladhan, afirmó que Argelia se mantiene al lado del pueblo palestino para que pueda ejercer su derecho a la libre determinación y a la creación de su Estado. Los intentos de crear una equivalencia entre la potencia ocupante y el Estado ocupado de Palestina en cuanto a las obligaciones y deberes carecen de fundamento y no se ajustan a los requisitos del derecho internacional, a pesar de la mención en el informe de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y de la negativa de la ocupación a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado para investigar todas las violaciones israelíes. Argelia condena con firmeza las graves continuas violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas de ocupación israelí contra el indefenso pueblo palestino. Argelia reitera su posición de apoyo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado independiente de acuerdo con las referencias internacionales reconocidas y reitera su apoyo al regreso de los habitantes de Gaza a sus hogares, garantizando la entrada de las ayudas humanitarias sin condiciones ni restricciones. El presidente saharaui y también secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, condenó los intentos franceses de pisotear la legitimidad internacional y los valores de la libertad y los derechos humanos. En su discurso con motivo del 49º aniversario de la proclamación de la República Saharaui, el presidente Brahim Ghali afirmó que la Francia colonial no ha dudado en pisotear día y noche todos los valores e ideales de libertad, democracia, justicia, derechos humanos y legitimidad internacional, de los que siempre se ha jactado de ser el principal defensor. Y desde Argelia, la Asamblea Popular Nacional ha expresado su firme condena y su profunda indignación por la visita del presidente del Senado francés a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, calificándola de grave deriva derechista y de violación flagrante de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU. La Cámara Baja del Parlamento argelino ha subrayado que esta actitud revela la continuación de políticas coloniales caducas que desprecian los principios de legalidad internacional y el estatuto jurídico del Sáhara Occidental como territorio no autónomo en espera de descolonización bajo los auspicios de la ONU.
Argelia reiteró su firme compromiso de reforzar la cooperación bilateral con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Esto se produjo durante una reunión entre el secretario general del Ministerio Argelino de Exteriores, Lounas Magraman, y la alta comisionada adjunta de la ONU para Derechos Humanos, Nada al-Nashif, al margen de la serie de sesiones de alto nivel de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, donde Magraman destacó la decisión de Argelia de duplicar su contribución financiera al presupuesto de la OCHA para el año 2025 con el fin de apoyar sus esfuerzos en el desempeño de las tareas que se le han encomendado. Y tratándose de la devastadora situación humanitaria en Sudán, la ONU advirtió de muertes masivas por hambruna en este país devastado por la violencia desde el mes de abril de 2023. El comisario de la ONU para Derechos Humanos subrayó este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que pueden morir cientos de miles de personas en los próximos meses debido a la hambruna y las restricciones impuestas a la ayuda humanitaria. Sudán es un polvorín al borde de una nueva explosión hacia el caos y con un riesgo creciente de crímenes atroces y muertes masivas por hambruna. Según los informes, la hambruna se ha apoderado de 5 zonas, entre ellas el campo de desplazados de Zamzam, en el norte de Darfur, donde el Programa Mundial de Alimentos acaba de verse obligado a suspender sus operaciones de salvamento debido a los intensos combates. Otras 5 zonas podrían sufrir hambruna en los próximos 3 meses y otras 17 corren peligro. Las agencias humanitarias advierten que si no se actúa para poner fin a la guerra, facilitar la llegada de ayuda y reanudar la producción agrícola, cientos de miles de personas podrían morir. Y vamos ahora a Estambul, donde comenzaron este jueves las conversaciones ruso-estadounidenses en un intento de suavizar las complicadas relaciones diplomáticas entre ambos países y trabajar por poner fin a la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que no espera decisiones fáciles y rápidas entre ambos países debido a la complejidad de los temas de la agenda, subrayando que el mantenimiento de la voluntad política y la disposición mutua a escuchar opiniones permitirán a Washington y Moscú avanzar en estas negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó por su parte este jueves que los primeros contactos entre Moscú y Washington permiten alentar esperanzas de que pueda resolverse el conflicto en Ucrania. En su intervención en una reunión del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Putin subrayó la existencia de un deseo mutuo de trabajar en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países pese a la insatisfacción, según dijo, de las élites occidentales que siguen intentando perturbar el diálogo iniciado con Estados Unidos. Los primeros contactos con la nueva administración estadounidense alientan ciertas esperanzas. Existe una disposición mutua a trabajar para restablecer las relaciones y resolver gradualmente una cantidad colosal de problemas estratégicos sistémicos en la arquitectura global. Fueron estos problemas los que en su día provocaron la crisis ucraniana y otras crisis regionales. Comprendemos que no todo el mundo esté satisfecho con la reanudación de los contactos entre Rusia y Estados Unidos. Algunas élites occidentales siguen empeñadas en mantener la inestabilidad en el mundo y estas fuerzas tratarán de interrumpir o comprometer el diálogo iniciado. Y a su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que las conversaciones con Rusia y Ucrania sobre un acuerdo de paz están muy avanzadas y dio crédito a Rusia por sus acciones en las conversaciones mientras se reunía con el primer ministro británico Keir Starmer en la Casa Blanca. Primero tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora mismo no tenemos un acuerdo. Tenemos a Rusia, tenemos a Ucrania. Creo que estamos muy avanzados y creo que Rusia ha estado actuando muy bien con el representante Steve Witkoff, con Scott Marco y Vance. Estuvieron todos involucrados, cada uno de nosotros y mucho más. Pero creo que estamos muy avanzados en un acuerdo, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo. Así que no me gusta hablar de mantenimiento de la paz hasta que tengamos un acuerdo. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.